Hoy en nuestro segundo capítulo lo tenemos al estratega del Centro Deportivo Olmedo, Juan Carlos Cruz. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Confirma? Qué gusto poder darles a ustedes la bienvenida en este que es el segundo capítulo del programa En el Corazón del Ciclón. Hoy, como no podía ser de otra forma, nos encontramos con el licenciado Juan Carlos Cruz, entrenador del Centro Deportivo Olmedo, la nueva cara en la dirigencia técnica del conjunto del Centro Deportivo Olmedo, quien nos va a contar acerca de su historia, acerca de su vida, cómo fue que llegó precisamente acá a Centro Deportivo Olmedo, quién lo contactó. Para ello lo tenemos precisamente acá junto con nosotros. Le damos la bienvenida, Juan Carlos, qué gusto poder tenerlo en este conversatorio. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es bueno que la gente conozca cómo piensa uno, cómo se desenvuelve en la vida, así que gracias por la invitación. Profe, ¿cómo empezó su carrera como entrenador? Bueno, yo me recibo de entrenador en el año 2004. ¿Antes de eso era jugador de fútbol? Sí, he sido un jugador del ascenso de Argentina, de equipos de segunda y tercera división. Allá segunda y tercera es la B o la C, como Serie B y Serie C, ¿no? Serie B y Serie C. Después tuve un paso por Europa también, por Francia. Como jugador. Regresé a Argentina y empecé a jugar de nuevo en equipos del ascenso, del interior del país. Pero bueno, ya... ¿Qué pasó cuando usted estuvo en Francia? La verdad que fue una experiencia muy buena, pero muy joven. ¿Cuántos años tenía? Con 20 años me fui a jugar allí. Y estuve en Nimes, estuve en Saint-Jean-du-Gard, que es como un equipo más de regional. Estuve haciendo entrenamientos en Montpellier. La verdad que fue una grata experiencia en una época donde no teníamos internet, no teníamos celulares, entonces ir con 20 años a un país que uno no conoce el idioma, fue un crecimiento muy bueno. Tuve la suerte de estar unos meses allí, pero después también analizando mi carrera deportiva, tuve la posibilidad de volver a equipos del ascenso, pero al plantel profesional en Argentina. Y bueno, jugué unos años ahí y después ya me empezó a picar un poco el tema ¿Nunca hubo un acercamiento de equipos de primera división hacia usted? Sí, pero quizás en los momentos donde me han querido equipos de primera división, las pretensiones económicas del club al que yo pertenecía eran demasiado altas para lo que yo podía dar como jugador y no se dieron. Y bueno, si bien tampoco tenía un representante, en esa época era más difícil. Muy complicado tener un representante. Sí, quizás se manejaba uno solo. Se manejaba uno solo y bueno, después en un momento me di cuenta que iba a ser un jugador del ascenso y quería otra cosa para mi carrera, para mi vida, y bueno, decidí dejar el fútbol joven. ¿A qué edad dejó? 24, 23, 24. Ya para eso se implantó el chip de entrenador. Y sí, ya siempre tenía pensado el tema de ser entrenador después de dejar mi carrera como futbolista, porque quería seguir ligado al fútbol. Y bueno, hice el curso de entrenador. En esa época se podía hacer un solo año para dirigir juveniles y el segundo año lo tenías que hacer a partir de los 30 años, pero bueno, esa reglamentación justo cambió y bueno, ya con 25 años, 25 años ya prácticamente era entrenador de fútbol. ¿Nos puede comentar en dónde fue su preparación como entrenador? ¿En qué institutos estuvo? ¿En qué universidad? Por favor. Bueno, yo lo hice a través de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, que es una entidad que pertenece a la Federación de Fútbol, avalada por la Federación de Fútbol Argentino. ¿Conoció algún entrenador conocido?
Bueno, a ver, en mi camada de entrenadores, bueno, cuando yo estaba haciendo el primer año, ya estaba terminando el segundo año, bueno, Chilaver, el Pepe Basualdo, que ha dirigido acá en Técnico Universitario, varios jugadores de ese Vélez campeón. Y bueno, pues con compañeros míos que somos amigos, estuve con Luis Isla, que es arquero campeón del mundo de México 86, que estuvo trabajando con Diego Maradona. Y bueno, con él somos amigos y bueno, juntos empezamos esta idea de ser entrenadores. Bien, ¿hay alguna experiencia o algún entrenador que haya marcado en su carrera, tanto como futbolista como profesional, para motivarlo o incentivarlo a ser director técnico? Bueno, en realidad uno se fija mucho. En Argentina estamos muy identificados con la línea de Menotti o de Bilardo. Realmente hay que hacer un mix entre los dos, son grandes entrenadores. ¿Es un hombre mucho de leer? Sí, de leer y de prepararme. Mi experiencia en Francia me ayudó a ver que el entrenador estaba pendiente no solamente de lo futbolístico, sino de la preparación física, de la nutrición, de la psicología. Entonces, cuando decidí ser entrenador, también decidí que me tenía que preparar en otras ramas. Pero sí, obviamente, haciendo netamente hincapié en lo que es lo futbolístico. Antes de llegar a Ecuador, ¿a qué equipo venía dirigiendo? Bueno, he dirigido Talleres Remedio Escalada, Argentino de Quilmes, ¿El último cuál fue? Sportivo Italiano. El último fue el Club Luján, un club que realmente es un club de tercera división en Argentina, pero que realmente hemos hecho muy buenas campañas ahí las 2 temporadas que estuve. Y hemos peleado el ascenso. Lamentablemente, por esto de los penales, los 2 ascensos los hemos perdido por penales, pero hemos armado un equipo que realmente juega muy bien. Precisamente con ello, después a usted, ¿quién lo contacta? ¿Y qué le motiva para tomar la batuta acá en Centro Deportivo Olmedo? Bueno, yo estuve hablando el año pasado para venir aquí. O sea, ya había la posibilidad. Ya estaba la posibilidad, me había contactado Luis Valdivieso, que él me conoce de Argentina. Yo justo había dejado un paso en Colombia y de Colombia me había ido a vivir a España. Y bueno, estuvimos en conversaciones con un proyecto deportivo. Y he hablado con el presidente, con la comisión y realmente estábamos entusiasmados de que creíamos que nos íbamos a encontrar. Después la dirigencia tomó otra determinación y creo que fue buena también, porque Nelson Tapia, una persona con mucho recorrido, campeón, con mucha experiencia, y fue por ese lado la elección y la respeto y me pareció correcta en ese momento. Y bueno, cuando terminó el torneo volvimos a hablar con el presidente, con Fernando y con el manager Pierpaolo. Y bueno, hablamos nuevamente del proyecto y bueno, gracias a Dios ellos consideraron que era yo la persona que tenía que venir y acá estamos. ¿Qué diferencias encuentra usted entre el jugador argentino y el jugador ecuatoriano de segunda categoría? Bueno, nosotros acá tenemos jugadores en el plantel que han jugado primera división y jugadores que son más de la categoría. Pero la mayoría de los jugadores son jugadores que han tocado primera división. Yo digo que el jugador argentino tiene una capacidad de adaptación al trabajo que no la tiene el jugador ecuatoriano y no la tiene el jugador sudamericano, la tiene el jugador argentino y quizás un poco el jugador uruguayo. Sí, nos decían que, a ver, el jugador ecuatoriano quizá del cuello para abajo, excelente, pero quizá hay que manejarle un poco también el tema de la mentalidad. Por eso te digo que el jugador sudamericano tiene unas condiciones bárbaras, muy buenas y casi siempre son condiciones naturales. El jugador ecuatoriano es un jugador fuerte también, que tiene un buen biotipo, pero que el acostumbrarse al trabajo distinto lleva un proceso de adaptación y que cuesta. Quizás es muy similar o parecido al jugador colombiano,
jugadores técnicamente muy buenos, fuertes, pero que a la hora de adaptarse a trabajos distintos lleva un proceso más. No digo que no se adapten, sino que lleva un proceso un poquito más largo de que puede llegar a pasar con un jugador argentino, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de su equipo, de Centro Deportivo Olmedo? Bueno, nosotros primero basamos todo en el trabajo táctico, en el trabajo físico, en la profesionalización del jugador. Después vamos a hacer un equipo bastante agresivo, un equipo que sabe lo que tiene que hacer adentro del campo. Creo que basamos todo en el trabajo táctico y en el trabajo físico. Después, obviamente, le damos libertad al jugador para que decida, pero sí, netamente basamos todo en el trabajo y no en la improvisación. ¿Cuál es la filosofía de Juan Carlos Cuello? Bueno, tratar de que el equipo diga presente en cualquier estadio ante cualquier rival, que tenga una idea clara y que sea protagonista. Justo por ello este miércoles tienen el enfrentamiento contra Astillero, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo planean afrontarlo? ¿Ya tiene quizá ya va ideando su once inicial? Bueno, nosotros hasta que empiece el torneo todo este tipo de partidos lo vamos a tomar como entrenamientos. Entonces en algunos momentos va a variar la alineación buscando el mejor equipo para el inicio del torneo, tanto sea el regional o la Copa Ecuador. Pero no podemos desviar de nuestro objetivo, el decir, obviamente queremos ser protagonistas y ganar todos los partidos. Cada vez que el jugador se pone la camiseta del Olmedo tiene que pensar en ganar. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo pensando en el objetivo grande, que es el ascenso. De nada sirve prepararnos para ganar un partido amistoso cuando después en la planificación anual no estamos haciendo las cosas bien. Apuntando ahora a los desafíos, ¿puede usted identificar algunos obstáculos que se pueden llegar a presentar en torno a segunda categoría y cómo planea superarlos? Todo lo que se nos ponga en el camino lo tenemos que superar. Primero con el trabajo día a día, con el trabajo mental, con el trabajo estar pendiente de todos los detalles, con la ayuda del manager, con la ayuda del presidente y de la comisión de fútbol. Entre todos juntos tenemos que sacar esto adelante. Bien, ¿podría describir usted a detalle el esquema de juego de Centro Deportivo Olmedo? Quizá, metiéndonos un poco más en la táctica, sí, sí. Quizá y esto lo van a tomar algunos que sean expertos en táctica. ¿Cuál es su estilo preferido? Quizá por ahí en el último partido contra Deportivo Quito, en ciertos momentos cuando atacaba se veía reflejada una línea de 3, tirándolo a los dos volantes más al ataque, pero quizá con una falta de pulir en el tema del retroceso. ¿Cómo es esa idea de juego de Juan Carlos? Siempre el equipo que ataca corre el riesgo de que el rival lo agarre mal parado. O mal parado, o que lo agarre con inferioridad numérica, o que lo agarre muy adelantado. Pero yo digo que para ser protagonista y para ganar partido hay que atacar. O sea, acá su estilo es más ofensivo. Sí, nosotros tenemos que atacar porque somos el Olmedo y queremos ser protagonistas. Y siempre atacando tenés más posibilidades de ganar que defendiéndote. Respeto todas las filosofías. Obviamente nosotros atacar también significa estar bien parado para defenderse, pero sí, obviamente en algunos momentos quedaremos uno contra uno y bueno, tendremos que resolverlo porque nuestra filosofía es atacar. De momento, el jugador que más le ha impresionado acá. A ver, sería injusto. Sería injusto apuntarlo. Pero sí, obviamente ya lo había visto. Tenemos un jugador que es del club pero es Sánchez que realmente tiene unas condiciones y un futuro enorme. Obviamente le falta trabajo como jugador profesional. No porque él no lo quiera, quizás no lo ha tenido. Nosotros, mi misión, primero y principal, es ascender con el Olmedo, pero que el jugador a final de temporada sea un jugador vendible para primera división
y que mejoren su carrera deportiva. Profe, me olvidé de preguntarle al inicio, ¿cuál era su posición en el campo de juego? Arquero. Era arquero. Sí, era arquero. No, era un arquero con buenas condiciones, pero que me gustaba dar mucho, ordenar, entonces de ahí salió también un poco el tema de la dirección técnica. En la que jugaba con sus amigos. A ver, tuve suerte de iniciar como jugador cuando era más pequeño en el medio campo, entonces manejo bien los pies. ¿Cuál cree usted que es la posición más importante? El arquero. El arquero. No, en realidad todas son importantes, pero yo digo que... La que le puede manejar a su estilo de juego. A ver, es que en realidad, bueno, dependemos bastante del medio campo, pero también de que los centrales achiquen espacios. Necesitamos un arquero que ordene, que hable, que esté bien atento. Como vamos a hacer un equipo que quizás te ataque un poco, necesitamos que el arquero nos tape esa pelota del momento justo para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestra idea. Pero bueno, en realidad los 11 son importantes en una idea de trabajo. Entonces, obviamente, siempre voy a defender el puesto de arquero porque es la pasión que uno tiene por el puesto. Pero en un equipo serio necesitas de los 11 jugadores. Claro. Ahora bien, en cuanto al parado técnico, ¿es usted de jugar con un 10? A ver... o dependiendo del partido. Dependiendo del partido, pero a ver, si nosotros jugamos 4-3-3 y somos ofensivos, jugamos con 2 10. Claro. No con uno. ¿Entendés? Sí. Porque, a ver, el otro día jugaron Sánchez y Batioja, son 2 número 10. Que tranquilamente le pueden conducir hacia adelante. Conducen hacia adelante. Por eso te digo que un equipo es ofensivo, obviamente tenemos que seguir puliendo algunas cosas, pero la idea siempre va a ser ofensiva. Pero también hay algunos momentos que cambiaremos el sistema, que ya lo estamos trabajando y yo respeto. El fútbol es atacar y defender bien. Si en algún momento estamos pasando mal momento en el partido y tenemos que defender, tenemos que hacerlo de la mejor manera y por ahí cambiamos el sistema táctico. ¿Y el sistema es más posicional o balones largos hacia las bandas? Por momentos somos posesión de balón y por momentos somos juego directo. Eso lo va a ir determinando y va a ir tomando las decisiones también el jugador dentro del campo como se sienta más seguro. Bien. Profe, quizá en su camino acá a Ecuador, dejar la familia en Argentina, bueno, por motivos de trabajo, siempre va a ser complicado, ¿no? Dejarlo en el país de residencia. ¿Cómo usted ha manejado esto? ¿Tiene contacto todos los días con su familia? ¿Lo alientan desde allá? Te cuento. Yo vengo de estar viviendo 2 años en España. ¿Ah? Mi familia paterna o materna están en Argentina. Mi familia por parte de mi esposa estamos todos en España. Y bueno, uno cuando se entrega a esta profesión sabe que hoy le toca estar aquí. Ojalá que sea por mucho tiempo, pero no lo sabe. Mañana está en otro país, vuelve a su país de residencia. La verdad que el apoyo que tengo de mi familia es incondicional y bueno, por suerte, gracias a la gestión de la dirigencia, del manager, en este momento está mi esposa aquí junto con mi suegra, así que estamos acompañados. Profe, ¿ustedes el mate por la mañana, por la tarde o por la noche? ¿O las 3 veces al día? A ver, el mate es más, lo comparto más cuando es un tema social, no es que me apasiona, pero sí cuando hay una reunión de amigos y se comparte un mate lo aprovechamos porque es más una tradición de encuentro con amigos el mate. Bien, ¿usted hincha de algún equipo? Sí, de Independiente de Avellaneda. Del más ganador de la Libertadores. Sí, señor, el campeón de América. ¿Qué tal le pareció el recibimiento? Bueno, hablando de Independiente de Avellaneda, acá un paréntesis, tiene una de las hinchadas más grandes de Argentina, tremendo. Sí. Pero comparándolo acá, ¿qué tal le pareció el recibimiento de la hinchada de Centro Deportivo Olmedo en el partido contra Quito? La verdad que fue muy bueno.
realmente nos han puesto, como decimos nosotros los argentinos, la piel de gallina, se te erizaba la piel. Fue algo que me emocionó, que sabía que el hincha iba a apoyar, que sabemos también que el hincha está dolido, está golpeado, pero que no tengo dudas que desde adentro del campo de juego le tenemos que transmitir esa alegría, esa confianza para que nos sigan apoyando. Realmente fue muy, muy bueno. Aquí otro paréntesis, profe, hay siempre el debate de Messi o Cristiano, pero yéndonos a la actualidad, ¿Haaland o Mbappé? Dame a los dos y le firmamos el contrato acá con el Olmedo, lo traemos mañana mismo. Son dos características distintas, son dos jugadores de top a nivel mundial, hay que respetarlos, son dos jugadorazos y uno te da lo que por ahí no te da el otro, uno te da velocidad y te da gol y el otro te da gol, te da explosividad. Entonces yo creo que esas comparaciones no son buenas, hay que disfrutarlo a los dos, son el futuro del fútbol mundial. Ya estamos terminando la época de Messi y Cristiano, sí. Había que disfrutarlo a los dos y cada vez que salgan jugadores de esa categoría hay que mirarlos, hay que disfrutarlos y hay que aprender porque son de top nivel mundial. Bien, ¿qué le ha parecido la vida aquí en Ecuador? Bueno, ¿Es su primera experiencia acá en Ecuador? Había estado, pero no trabajando, había estado acompañando a un jugador argentino. Había estado cerca de esta zona, más ahí en la parte de Ambato. Obviamente cuando empezamos a dialogar, uno mira las noticias, a veces Sudamérica está pasando un momento difícil de la parte de inseguridad. Yo venía a estar viviendo 2 años en Europa, en España, donde se vive realmente muy bien, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad. Pero uno ama el fútbol y este llamado del Olmedo le hace replantear un montón de cosas. Pero realmente me he encontrado con una ciudad muy tranquila, donde se puede vivir muy, muy bien, tomando los recaudos necesarios, pero estoy muy contento de estar acá. ¿La hinchada ecuatoriana que más le ha impresionado? La del Olmedo. La del Olmedo. Claro. ¿Ha visitado estadios como el de Barcelona? Estuve en el Atahualpa, estuve en el de Emelec, bueno, aquí el de Ambato, pero nada, acá en Ecuador hoy 100% del Olmedo. Bien, ¿cuáles diría usted que son las diferencias de dirigir en segunda en Ecuador y en segunda categoría en Argentina? Bueno, lo que pasa que, a ver, la segunda de Ecuador vendría a ser como una primera B o primera C de Argentina. En ese sentido, Argentina tiene un poco más de calidad de estadios, calidad de equipos, es otra organización distinta. Y aparte también allá se mantiene de mejor forma porque la gente es muy apasionada por el fútbol. Sí, claro. Y asiste bastante y los clubes generan tremendo. A ver, cualquier equipo, hasta el club de menos categoría que tiene su hinchada y tiene su gente que lo acompaña. Después pueden ser hinchas también de Boca, River, Independiente, pero es como que tiene un equipo B. Un equipo B, claro. Y algunos solamente son hinchas de ese equipo. El ascenso argentino es muy duro, muy difícil, porque a veces te toca trabajar en equipos que tienen una estructura muy buena y a veces te toca trabajar en equipos donde la estructura no es tan buena. Uno como entrenador se tiene que adaptar a todos. Hoy me toca trabajar en un club que lamentablemente está en esta segunda categoría, pero con una estructura de primera división. Entonces todas esas cosas hay que aprovecharlas. ¿Cómo planea usted, ya que estamos topando el tema de los aficionados, generar una conexión con la hinchada de Olmedo? Porque, bueno, usted en este diálogo apuntaba que la relación estaba un poco rota por lo sucedido en estos últimos años, descenso a Serie B, descenso a segunda categoría, y ahora, bueno, que no se consiguió el objetivo del año anterior. ¿Cómo ustedes plantean generar esa conexión? A ver, el hincha es apasionado, el hincha sufre, el hincha le duele estar en esta situación. No creo que la relación esté rota, al contrario. Digo que la relación hay que afianzarla, hay que
hay que empezar a generar expectativa. El hincha va a acompañar si desde dentro de la cancha nosotros le respondemos como ellos quieren. Obviamente hay que trabajar, hay que demostrar que el equipo va a ser competitivo, que los jugadores tienen ganas, que todos queremos subir, y ahí se va a ir contagiando el público porque el hincha tiene su corazón. No creo que esté rota, sí dije que estaba dolida por esta situación, pero el hincha cuando toque el silbato el árbitro del primer partido seguramente va a estar acompañando con todas sus ganas. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de aquí? ¿Del club? Sí. Que tiene una infraestructura buena, que desde el presidente, el manager, la comisión directiva, la gente de administración, la familia, hay una familia detrás que quiere que el Olmedo vuelva a los primeros puestos y a los primeros planos del fútbol ecuatoriano. Eso fue lo que más me gustó, lo que más me atrajo. Vamos todos por el mismo camino, saltando obstáculos que hay día a día, que sabemos que es muy difícil mantener un club de esta categoría, de esta envergadura en esta categoría, es difícil, pero que están las 24 horas trabajando para eso. ¿Cuáles son sus aspiraciones como entrenador? ¿Qué objetivos? Bueno, nos hablaba, obviamente el objetivo principal es alcanzar el ascenso. Sí, sí. Como entrenador, ¿qué se tiene planeado? Bueno, a ver, tengo la posibilidad de tener la titulación para dirigir en Europa. Obviamente me gustaría quedarme muchos años aquí en el Olmedo, poder experimentar llegar a primera división, poder experimentar jugar alguna Copa Internacional nuevamente, como lo ha jugado el Olmedo. Y bueno, crecer en mi carrera, siempre uno piensa en llegar a Europa nuevamente. Y ya como entrenador, ¿tiene usted alguna experiencia o algún partido que haya destacado su carrera que nos desee contar, ya sea experiencia buena o experiencia mala? No, mira, todos los días el entrenador se encuentra con distintas cosas nuevas. Todos los partidos los tomo de la misma manera porque el entrenador vive los resultados, entonces todos los partidos los quiero ganar, todos los partidos quiero ser protagonista. Entonces me acuerdo de todos los partidos, me acuerdo hasta del primer amistoso que hemos jugado con el Olmedo, así que rescato siempre algo de todos los partidos, a veces cosas positivas y a veces negativas. Y con respecto a ello, ¿ha habido algún momento que sea gratificante, que haya dejado alguna impresión buena, ya sea en Argentina, en España o acá, alguna impresión buena, como decirle, yo tengo que pulir esto y lo ha pulido? A ver, siempre uno trabaja pensando que el equipo va a hacer lo que uno quiere. Cuando uno empieza a ver que lo que se trabajó en la semana, el equipo lo transmite en el campo de juego, eso es la satisfacción más grande que puede tener un entrenador. Gracias a Dios me ha acompañado eso. Siempre los equipos que he dirigido han transmitido en campo de juego lo que se trabajó en la semana. Cuando no sale eso, sí, ahí me molesto, pero casi siempre la idea que uno transmite. ¿Cómo se molesta? Muy difícil. Muy complicado. Sí. En el día a día soy muy intenso, pero los jugadores saben que es para el bien del grupo. Termina el entrenamiento, soy la persona que pueden recurrir siempre. Pueden recurrir a mí las 24 horas del día. Pero en el entrenamiento soy muy intenso, muy exigente, porque el primero que se exige soy yo mismo. ¿Y en los partidos de estar gritando, hablándoles de los muchachos? Tratamos de que si vemos que hay cosas que se pueden corregir, las corregimos sin aturdir al jugador, pero siempre hay que estar atento porque el jugador a veces el mismo entorno, la misma jugada a veces lo lleva y por ahí a veces despertarlo o darle una corrección nunca viene mal. Bien, profe, para ir finalizando este diálogo, una última pregunta que yo tengo y que me han transmitido algunos de los aficionados, sobre todo de los juveniles. ¿Cómo usted los está puliendo a ellos? Y si cree, o bueno, ha visto alguno en especial
que lo pueden trabajar para que a futuro sea un jugador de primera división? Todos los juveniles que tenemos aquí, lamentablemente el Olmedo no tiene competencia federada. Exacto. Entonces ahí es un impedimento que tenemos. Pero los juveniles que están en el plantel de primera son chicos con condiciones, creemos que nos pueden dar mucho y son importantísimos para el proyecto de segunda división, son importantísimos. Pero los tenemos que transformar en jugadores de fútbol profesional. Hoy son jugadores de pelota que saben lo natural que tienen, pero que tienen que trabajar mucho desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo nutricional, desde lo táctico. Ahí le falta un poco al jugador de la Sierra en Pulir. No, creo que es la falta de competencia federada. Si nosotros logramos ascender, claro, ya competí con sub-15, sub-17, sub-19, entonces el proceso de aprendizaje se va puliendo mucho más que por ahí encontrar un jugador que es de la Sierra, que no tiene una competencia tan alta y que cuando se encuentra con un plantel de primera división todo le parece nuevo. Claro. Los estamos llevando bien, tenemos algunos juveniles que han venido de clubes de primera división, entonces vienen con otra preparación, pero que también se está adaptando a la idea nuestra, entonces que es una idea distinta al fútbol ecuatoriano. No digo que es ni mejor ni peor, es mi idea, es su idea. Y bueno, ellos se tienen que adaptar a esa idea. Claro. Profe, para finalizar con este diálogo, ¿qué le decimos a la hinchada? ¿Qué le decimos a los profesionales de la comunicación para estos partidos amistosos que se vienen previo al arranque, que aproximadamente será a mediados de mayo? Sí. Un poco retrasado, pero ¿qué le podemos decir a todos ellos? Bueno, realmente agradecido por el apoyo que hemos tenido desde el inicio de temporada, de esta preparación, pedirles que nos sigan acompañando, que la comunicación sea correcta, hablando a nivel periodístico, ¿no? Que son partidos de preparación. Exacto. Que los vamos a salir a asumir con todo el compromiso, con todas las ganas de triunfar, pero que en algunos momentos, si nosotros tenemos que trabajar a altas cargas un día antes del partido, porque nuestra planificación dice eso, lo vamos a hacer, porque el objetivo que viene es muy grande y es muy difícil, hay que superar el torneo regional, tenemos equipos de la zona que se están preparando muy bien, tenemos el playoff que es durísimo, entonces nosotros no podemos pensar en el corto plazo, tenemos que pensar en el objetivo grande. Seguramente esta entrevista va a llegar a sus familiares en España, profe. ¿Algún mensaje que desee enviarles a ellos? No, siempre agradecido a mi familia en Argentina, a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinos. Agradecido a la familia de mi esposa, que siempre está ahí conmigo, y nada, también agradecerle mucho a mi esposa, que está codo a codo en cualquier emprendimiento que yo estoy tomando. Y esperemos que el siguiente diálogo, profe, con usted sea para analizar el ascenso del Olmedo. Esperemos que sí. En eso estamos trabajando y no tengo dudas que se va a dar. Obviamente el fútbol es incierto, ¿no? Es incierto. A ver, ya que estaba hablando usted del fútbol francés, recién el fin de semana el último casi le gana al puntero. Entonces, bueno, es cuestión de cómo están los muchachos, de cómo está el cuerpo dirigencial, el cuerpo técnico, para que se vayan dando los resultados. Sí, eso es lo lindo que tiene el fútbol. Por eso digo que nosotros nos tenemos que preparar primero para el regional. El regional hay que jugar partido a partido. No me gusta cuando dicen, el regional se pasa, depende de 2 equipos. Claro, sobre todo tomando en consideración de lo que pasó el año anterior. Olmedo ganaba con marcadores de 10-0, claro, 14-0. Pero todos esos hay que asumirlos con responsabilidad. Con responsabilidad y con respeto a los profesionales que están en los otros clubes. Sabemos que tenemos un rival directo muy fuerte, que es Daquilema. Claro. Pero nosotros nos tenemos que preparar para todo, para Daquilema, para estar, para que se nos ponga enfrente, pasar esta serie regional y prepararnos para el playoff, que va a ser duro. Listo, profe. Muchas gracias. Ha sido el conversatorio con el estratega Juan Carlos Cruz.
director técnico de Centro Deportivo Olmedo, para el programa En el Corazón del Ciclón. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión, en un próximo capítulo. Ya estaremos hablando con los jugadores, con el manager, con el cuerpo dirigencial, así que esperen los demás capítulos. Que tengan todos ustedes una excelente semana.